buenos días, un placer estar junto con ustedes, con muchos de los que ya conocemos y para comentar un hecho muy importante que son los mitos, porque la mayoría de las personas cuando llegan a nuestra consulta, doctora, pero lo que me pasó, lo que pasa es que me mojé, me caí, qué sé yo, y entonces cada una de esas cosas puede ser una consulta realmente porque existe el problema y o porque él cree que eso apareció por otra causa y entonces hay que aclarar esa situación. Sobre todo que hoy en día ha ido cada vez aumentando la información sobre ciencia, que hemos ido obteniendo toda una cantidad de cosas que nos van clarificando las causas de los procesos. Cuando hablamos de los mitos, hablamos de una serie de historias, cuentos, que se van llevando de generación en generación, sobre todo desde el punto de vista social, y que nos van dando explicación a fenómenos o a objetos, a cosas que nosotros vemos y que le damos la explicación que en ese momento nos permite nuestro conocimiento, nuestra mente, nuestra situación y además la influencia de las generaciones anteriores que nos han dado toda una serie de conocimientos verbales. Generalmente los mitos se basan en algo no real y se basan sobre todo en creencias. Los mitos forman parte de las creencias que los seres humanos vamos haciendo a medida que vamos creciendo y que vamos teniendo experiencias en la vida con nosotros mismos y con nuestro ambiente y las personas que tenemos alrededor. Eso en lo referente a los mitos. También es importante diferenciar de lo que es las leyendas. Por ejemplo, las leyendas casi siempre tienen que ver con hechos históricos, pero también en base a un hecho real o a un elemento o a un individuo, se crea toda una serie de cosas alrededor un poco mágicas, un poco dándole importancia y crecimiento a algo que en el fondo tiene un elemento real, pero hay creatividad alrededor de todo eso. En cambio, generalmente en el mito no hay ese elemento real. Por ejemplo, y allí pueden intervenir cada vez que quieran, como quieran, y vamos discutiendo y viendo las cosas. Pero dentro de lo que nosotros frecuentemente observamos, por ejemplo, vemos si hay mucho calor, no tomes agua fría, preferiblemente el agua natural. Si estoy planchando y estoy sometida a mucho calor, no me mojes que planché. Es uno de los mitos y de las cosas las creencias que por lo menos en nuestro país oíamos frecuentemente. Cuando hablamos, por ejemplo, no abras el congelador que estás planchando o que hay mucho calor, cuidado, que hay mucho frío y ese cambio de temperatura te puede alterar y te puede enfermar. Sobre este tipo de cosas, por ejemplo, ¿qué es lo más importante? Comprender, saber que nuestro cuerpo tiene todos los mecanismos que nosotros requerimos para adaptarnos al ambiente y estar bien. Nuestro cuerpo, a través del sistema nervioso, del sistema parasimpático, es decir, la acción sobre el corazón, los vasos, toda la parte digestiva, toda la parte inconsciente que nosotros tenemos del funcionamiento de los órganos, se ocupa de que todo funcione bien y va a responder de acuerdo a los cambios ambientales, tratando de que ese cuerpo y ese interior del cuerpo se mantenga de manera armonizada y en equilibrio respecto al funcionamiento de ese cuerpo. Es decir, mantener ese funcionamiento en las mejores condiciones para mantener la salud y la vida. ¿Qué sucede? Que muchas veces, si nuestro cuerpo no está sano, no está bien, la respuesta puede ser inadecuada y llevarnos a algún tipo de enfermedad. Pero no es que cada vez que vamos a estar en ese cambio de temperatura, vamos a presentar el problema. Entonces, de allí que posiblemente
alguien observó alguna respuesta, la llevó a las personas que tenía alrededor y se siguió repitiendo en la sociedad o el grupo al cual pertenece. Hay otro tipo de mitos, por Perdón, ejemplo, Ajá. antes, perdón, antes de que pases a la lámina anterior, siguiente, perdón. A verlo si es como yo lo entendí, quiero chequear contigo. Eso significa entonces que si yo me encuentro en estado de salud completamente, ¿no? Salud plena desde el punto de vista físico, y hay un cambio de temperatura, por ejemplo, está haciendo mucho calor y abrí la nevera, ¿ok? Pero si yo estoy sana, ¿eso no me va a quebrar mi estado de salud? exactamente, eso no va a quebrar tu estado de salud. Hay una cosa importante referente a la temperatura, que es, por ejemplo, nosotros que crecimos en el trópico, por ejemplo, nuestro cuerpo, sobre todo después que ya tienes 60, 70 años y decides migrar para donde hay 4 estaciones, donde hay nieve, donde hay frío, donde hay toda esa cantidad de cosas, el panorama no es el mismo a cuando yo estoy en condiciones durante 60 años en el trópico, adaptado mi organismo y todas las respuestas que él tuvo a esa temperatura y esas condiciones en las cuales vivimos. ¿Qué sucede cuando tú pasas, por ejemplo, en ese caso que vas a pasar al invierno? No es que tu cuerpo no va a responder, sí, y él va a buscar armonizar todas las respuestas, pero es un proceso. Y es un proceso que va a variar según la edad, según las condiciones en que tú estás. No es lo mismo una persona, por ejemplo, diabética ya con toda una cantidad de daños, vamos a decir, vasculares, que es sometida a esos cambios de repente después de cierta edad y con daño vascular. La respuesta no va a ser igual nunca. Y va a requerir más tiempo y diferentes condiciones para sentirse bien. Si la persona está sana, absolutamente sana, a pesar de que se produzca ese cambio y de que requiera, vamos a decir, dentro del proceso un tiempo de adaptación, la adaptación se da y la persona no tiene por qué enfermarse por eso. El problema está en que cuando no estamos sanos y cuando no tenemos armónicamente todos otros elementos que tenemos que tomar en cuenta alrededor, como la alimentación, el ejercicio, no estamos sanos y en salud, pues las respuestas se dan de otra manera. El cuerpo trata de equilibrarlo, pero si no puede, ¿por qué? Porque tiene alguna enfermedad de base o sin llegar a la expresión terrible, vamos a decir, de una patología muy establecida, hay una base de disfunción del cuerpo, de disfunción que lleva a que no pueda adaptarse a esas nuevas condiciones. Pregunto, Ana, ¿eso quiere decir que entonces la respuesta que vamos a tener ante los cambios que podamos sufrir en el entorno y a los que podamos estar sometidos en el entorno, la respuesta va a estar determinada por el estado interno, por el equilibrio y la salud que tengamos internamente, incluyendo además la edad, porque sabemos que con la edad, como lo acabas de decir, nuestra respuesta va a cambiar seguramente, porque los órganos no están en las mismas condiciones, ¿cierto? ¿Es así? Así es. Más que Así echarle es, la Juan. culpa, perdón, más que echarle la culpa a que abrí una nevera con frío y acabando de planchar, por ejemplo. Yo creo que ese es Está, un hecho que inventaron, perdonen, Ajá. que inventaron las señoras que planchaban. Sí. Entonces decía, yo no puedo, señora, yo no puedo abrir la nevera porque me da artritis. Si yo estoy planchando, yo le decía, pero esas eran las planchas de hierro de antes, no estas de vapor, que estas de vapor trabajan con agua y son livianitas. Pero todas te decían, no, no, es que no puedo, yo no puedo hacer más nada porque me da artritis. Pásame usted el agua, Sí, por páseme favor. usted, tráigame el vaso de agua, todo porque me da artritis. sí, fíjate, el cambio de temperatura, a lo mejor esa persona, pero ¿por qué? Porque había ya en su cuerpo una inflamación silente, ya su cuerpo había un cierto grado de disfunción que llevaba el cuerpo a esa respuesta. Pero si la persona está absolutamente sana, no pasa nada.
no pasa nada. Ujú. Claro, se crea el mito a partir de alguna experiencia de alguien que no estaba bien, pero se sigue repitiendo de generación en generación y seguimos creyendo en eso. Entonces, al final, es un elemento limitante para Ujú. el crecimiento de la persona. Así es. Ciertamente. Yo rescato de todo lo que se ha dicho hasta este momento y lo rescato por el hecho de que creo que todos los que estamos en la reunión hoy hemos sido o somos migrantes. Eso del proceso de adaptación. Entendí que inclusive para llevar bien el proceso de adaptación en una migración es importante la salud que se tenga. Es decir, el proceso de adaptación es normal, es natural, y si tenemos salud, sencillamente lo vamos a atravesar, digamos, exitosamente, pues nos adaptaremos a las nuevas condiciones. Pero si venimos quebrantados de salud, ese proceso de adaptación va a ser mucho más difícil, más complicado, y como las personas acostumbran ver es el resultado y asociarlo con lo último que hicieron, no entienden que este es un proceso que viene desde más atrás, el de la falta de salud, sino que creen que hice esto y esta es la consecuencia. Es decir, migré, me dio artritis, por ejemplo, no sé. O abrí la nevera y me dio artritis. Y no analizan que es que hay todo un camino previo donde se ha quebrantado la salud, ¿no? Sí, así es. Y por supuesto que hay que tomar en cuenta también, en el caso este que estás hablando tú, ya saliendo un poco de No te mojes que planché, con la migración hay el problema del estrés, lo que representa el cambio, porque no es nada más la adaptación, vamos a decir, física, orgánica de tu cuerpo, sino que esa condición de migrar y de cambio, de pérdida de identidad, de cambio de todas las condiciones que están alrededor de ese individuo, tanto trabajo, casa, amistades, todo, entonces, claro, todo eso se suba porque ese estrés, cambio de neurotransmisores va a influir en la salud y de alguna manera se va a manifestar también. Okay. Gracias, Ana. Sigamos con la siguiente lámina. Ajá, no sé si alguno de los otros tiene alguna otra pregunta. Está claro. No, parece que no. Entonces, nos Seguimos. mojamos después de planchar. Seguimos entonces con la otra lámina. La intención, yo les voy a presentar 2 o 3 cositas, es que ustedes vayan después preguntando sobre mitos y tratemos de analizarlos y de ver realmente hasta dónde eso es cierto o no. Y por supuesto, si hay alguna cosa que no sabemos y no la podemos responder, buscaremos a alguien que nos pueda responder esa pregunta en las próximas reuniones. Seguimos entonces. Hay otra cosa que se dice mucho, no andes descalzo. El que anda descalzo se enferma. Te enfermas si andas sin los zapatos. Resulta que, cónchale, eso es medianamente cierto. ¿Por qué? Porque en el momento en que esto se desarrolla, por lo menos en la cultura de donde yo vengo, habían problemas primarios desde el punto de vista de la vida y la condición social. Cuando en aquel momento que yo estaba estudiando, comenzando a estudiar medicina, no había todavía buena disposición de excretas, no había la mejor calidad del agua que nos llegaba a la casa. Y entonces, habían cosas como lo que vimos aquí en la parte izquierda de la lámina, donde hay basura y toda una cantidad de cosas allí en el piso. Entonces, por supuesto, todo eso, más en el trópico, que tenemos toda una cantidad de parásitos y cosas, se desarrollan. Y cuando andamos descalzos, por ejemplo, hay ciertos animalitos, como diría mi abuela, hay ciertas larvitas que pueden penetrar a través de la piel y que pueden enfermar. Pero ¿qué pasa? Que eso nos llevó a exagerar para nosotros esa condición de no andes descalzo y entonces andar permanentemente en zapatos. Y en andar en el zapato andamos con el pie, vamos a decir, amarradito. Inclusive en lo que el niño nace, después que él empieza a caminar, lo primero que se hace es poner el zapato. Y resulta que al poner el zapato lo que estamos es limitando los pies. Si ustedes ven aquí la parte del hueso, de los huesos que vemos del pie, allí, pequeñitas por supuesto, hay
33 articulaciones. Si sumamos ligamentos y tendones y músculos, etcétera, llegamos a 100 elementos. Aparte de los huesos, que pasan a ser 26, desde el tobillo hasta todos los que están en el pie. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos todo el pie encerradito y limitado, no se va a desarrollar bien toda esta parte muscular que se requiere para que el pie esté en sus buenas condiciones, y quizás lo más importante es que el pie, la forma del pie y el cómo se camine y el desarrollo de los arcos y de los puntos de apoyo en el pie va a ser determinante para la espalda. Va a ser determinante para sentir molestias o no de la espalda. ¿Por qué? Porque entonces ese apoyo del pie determina en la espalda su desarrollo y la parte muscular y la actividad desde que el niño está chiquito. Por eso inclusive recuerdo cuando fui a hacer el posgrado a Francia, que empezamos a estudiar toda esta cantidad de cosas, decía, los niños debemos dejarlos andar descalzos, sobre todo si están en un medio ya desarrollado donde no hay los riesgos que hay en los países subdesarrollados que tengan muchos problemas, vamos a decir, sociales, con los pisos, el sucio, etcétera, deberían dejarse descalzos para que vayan desarrollando la musculatura, las articulaciones y los apoyos que requiere el pie para desarrollar una buena marcha y una buena espalda. De allí entonces que nosotros deberíamos, ya en condiciones que no están socialmente iguales a como estaban hace años en muchos de los países, cuando estamos en un país desarrollado, mira, tenemos mínimo riesgo. Claro, existe el riesgo de un accidente, que caminamos y había una botella y me corté. Pero si no, es importante caminar. Caminar descalzo implica movilizar el pie, movilizar los dedos. Es decir, es hacer ejercicio con los dedos y con los pies, y de manera que se puedan desarrollar los músculos y que las articulaciones se mantengan también en su mejor posición. Caminando en la arena, caminando en la grama. La arena es muy buena y los niños chiquitos, cuando comienzan a caminar en la arena les hace muy bien, porque la arena moldea y se va oponiendo a el movimiento del pie y te va dando mejor apoyo y te va ayudando al desarrollo de toda esta musculatura y articulaciones del pie, que parece mentira está. Entonces, claro, ahí hay otro mito: no andes descalzo porque te vas a enfermar. Espérate un momentico, ¿de qué me voy a enfermar? ¿Cómo me voy a enfermar? ¿Cuándo me voy a enfermar? ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Que acepto que en un lugar que esté realmente en condiciones no favorables, porque hay una disposición de excretas ahí, etcétera, etcétera, bueno, podemos adquirir una enfermedad. Segundo, hay que tener cuidado con los accidentes, por supuesto. Si hay un vidrio, piedras, y hay que mirar por dónde voy caminando y movilizar bien los pies. Pero realmente no es que si ando descalzo me enfermo, no, todo lo contrario. Descalzo voy a poder movilizar bien los pies y obtener una buena movilidad de todas las articulaciones y evitar que aparezcan patologías de pie. De allí entonces, si te mojas te enfermas, no te acuestes con el pelo mojado, por ejemplo. Allí es lo mismo. Si tú estás en buenas condiciones de salud, a ver, esto se fue para otro lado. Sí. Si te mojas o te enfermas, no te acuestes con el pelo mojado. Eso también es un mito. Si tú estás en buenas condiciones de salud, tú te bañas, te medio secas con el paño y duermes y no pasa nada. Igualmente, si te mojas porque saliste y te mojaste, bueno, llegas a la casa, te cambias y ya está. Allí les digo lo mismo cuando hablamos de del primer mito. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de mis condiciones y la salud en la cual yo esté, el cómo está mi cuerpo. Si yo estoy bien, si yo estoy en armonía, si yo tengo mi cuerpo en buen funcionamiento,
él va a responder. En caso de que eso me haya llevado a tener más frío, hay vasodilatación y me va a hacer sentir mejor, como respuesta inmediata para armonizar ese cuerpo. Si estoy sano, hay la respuesta. Pero si no lo estoy, comienza el problema. Y allí hablamos lo mismo de los cambios, por ejemplo, de estación. Si yo tengo 60 años, 70 años, y entonces en ese momento fue que emigré, por supuesto que el cambio en la nieve, en el frío, puede tener problemas. ¿Por qué? Porque con los años la respuesta no es igual. Y segundo, estoy en un periodo de adaptación, si tengo estrés, si tengo, todas estas cosas aparecen. Pero no es el mito de que siempre que me mojo voy a enfermar. Para comenzar, las gripes, las enfermedades son por virus y tiene que estar presente el virus de alguna manera y el cuerpo tiene cómo defenderse con su sistema inmune contra los virus. Pero ¿qué pasa? Tiene que estar el sistema inmune en buenas condiciones para responder a eso. Si no, sencillamente se da un problema de enfermedad. Y el otro es después de comer, no te acuestes que tienes el estómago lleno, no te duches después de comer. Esto es relativo. Después de comer, por ejemplo, no te bañes en la piscina. Te puedes bañar en la piscina. No pasa nada por bañarse y meterse en la piscina. El problema está en las competencias, en cuando vas a hacer demasiado ejercicio, de tal manera que se requiera muchísima entrada de sangre a los músculos para poder hacer un ejercicio terrible en un gimnasio o en una competencia, van a hacer carreras, qué sé yo. Allí, por supuesto, que debe ser más liviano lo que vas a comer, porque el estómago y la parte digestiva requiere mucha irrigación, mucha sangre llegada para que se den todos los procesos. Pero sencillamente por comer lo que siempre se come o por bañarse sencillamente y acostarse o bañarse después de comer, no va a pasar nada. Siempre lo más importante va a ser la salud, el que el cuerpo esté en las mejores condiciones. Inclusive se requiere como proceso, si es una persona que tiene mucha edad, por supuesto que hay cambios, como les decía, si hay una patología de base, si hay una patología, entonces también la respuesta sí puede ser hacia la enfermedad. Pero si la persona está sana, no. Si la persona está sana, la respuesta va a ser normal, sin problema. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tiene una pregunta? Sí. Aquí hay una Bueno, pregunta. yo tengo varias. Ajá, vamos a ver. Bueno, una, a veces, por ejemplo, cuando estás en invierno, tienes que abrigarte para salir. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que ocurre? ¿Por qué te enfermas si sales con poco abrigo? ¿Te enfermas por virus? Porque eres más propicio a agarrar esos virus porque necesitas calor, no sé cuál es el mecanismo. Okay. Generalmente tú te tienes que abrigar muchísimo cuando sales en invierno. Y si no te abrigas lo suficiente, te enfermas. Ahora digo, resulta que te enfermas es por virus. Pero ¿por qué ocurre ese fenómeno? Fíjate, cuando hay invierno, que se pasa al extremo de la temperatura, tienes que abrigarte. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede trabajar dentro de un margen de temperatura ideal que en el trópico lo podemos obtener todo el tiempo, aun cuando no nos abriguemos. Pero cuando hay ese invierno, necesitamos el abrigo para que la temperatura a la cual el cuerpo puede responder produciendo vasodilatación para que entre en su temperatura normal y respondan todos los órganos y lo que él requiere para no enfermarse, el sistema inmune pueda trabajar, pues sencillamente se logra si tú te abrigas. Claro, y por es supuesto, propicio a los virus, ¿no? si llega el virus en ese momento, tu cuerpo tiene cómo responder, porque está sano. Si está sano, el sistema inmune va a tener la respuesta
salen las células, toman el virus, lo destruyen, etc. Se hace todo el proceso de salida. Pero tienes que estar sano. Es la condición fundamental. ¿Te quedó claro? Sí, claro. Sí, porque es que yo siempre decía, bueno, es que te tienes que abrigar, pero no sabía por qué, o sea, eres más propenso a los virus que si estás abrigado, ¿entiendes? Pero eso es Yo creo, No, a le ver, pasa a todo el mundo. yo estoy, yo creo que es importante y se me acaba de ocurrir, Ana es la que me dirá si es así como lo interpreté. Una cosa es que afuera haya un frío muy fuerte, la temperatura bajo cero y haya nieve y yo salga a agarrar algo y vuelva a entrar. Y otra cosa es que yo salga y pase el día entero bajo ese nivel de temperatura. Si yo estoy sana y salgo un momento y vuelvo a entrar, salgo un ratico y vuelvo a entrar, mi cuerpo, mi cuerpo va a tener la capacidad de defenderse y de protegerse. Claro. Pero si salgo todo el día, el cuerpo va a perder su capacidad de protección ante esa temperatura que está fuera de los rangos para mantenerme en funcionamiento. Entonces, es donde, por lo que están conversando ahorita, se me ocurre es donde puede venir la enfermedad, porque le quitas la defensa al organismo y cualquier virus que haya en el ambiente lo vas a agarrar. Entonces yo creo que lo de abrigarse es cuando vas a estar mucho tiempo, pero no el mito de que no salgas que te vas a enfermar. Ya va, si salgo un momentico, boto la basura y vuelvo a entrar, no me voy a enfermar. Claro, pero hay ese mito, por ejemplo, no sabes Claro. que te vas a enfermar. Claro. Quería hacer una pregunta. Ajá. Hay países, en los países nórdicos, por ejemplo, que uno puede ver que la gente anda muy poco abrigada a pesar de los fríos muy intensos. ¿Esto es porque el cuerpo se regula con el tiempo? Claro, pero es que en los países nórdicos los que andan así son los que nacieron allá y crecieron allá. Ajá. Entonces, su desarrollo, el desarrollo de su cuerpo y de todo su sistema es de acuerdo a esa condición en la cual vive. ¿Y qué es lo que pasa? Que se adapta y él se adapta rápidamente en eso, pero si lo llevas a mucho calor en un momento determinado, mucho calor y no tienen como empiezan a sudar y se deshidratan y se les produce cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no le dieron tiempo, o sea, hay que ir paso a paso porque es un proceso todo en nuestro sistema y en nuestro cuerpo. Si nosotros le damos tiempo al cuerpo a que él se vaya adaptando, él se va a adaptar. Por eso hay que tomar en cuenta el extremo de esa temperatura afuera y además de dónde vengo yo, dónde estoy. Hay un, ¿Por qué? Porque eso me da un cuerpo que se puede adaptar a esas condiciones. Eso también responde un poco a la pregunta de Elsie. O sea, sobre todo a nosotras que venimos del trópico, venimos con ese mito de que no salgas que te vas a enfermar, no abras la puerta sin abrigarte que te vas a enfermar. Y realmente, primero, no es así por abrir la puerta nada más y por estar un ratico. Y segundo, no venimos, nuestra constitución, nuestro cuerpo no está formado o formulado para esos niveles de temperatura como hay en los países nórdicos, ¿no? Es lo que entiendo. Claro, pero inclusive uno, si te abrigas bien, mira, vas a esquiar y puedes pasar todo el día, pero estás abrigado. ¿Qué es lo que pasa? Que le das al cuerpo la temperatura que él requiere para poderse mantener en función integralmente. Y de hecho, mira, todas esas historias que echan de personas que se cayeron del avión, quedaron 3 o 4 vivos y caminando y no sé qué, siempre hay uno o dos que terminan vivos al final de tanto. ¿Por qué? Porque estaban en mejores condiciones de salud con el abrigo que tuvieron para mantenerse y poder superar la situación y salvarse. Pero toda vez si hay alguna patología que lleve a que esa respuesta del cuerpo, tanto en el sistema inmune, en el sistema vascular, no se pueda dar, entonces se enferma. Se enferma y allí el virus que esté o la bacteria o lo que sea con que esté en contacto le produce problemas, produce enfermedad. Tengo una pregunta y una duda. En una familia, por ejemplo, que hay 4 hermanos, digamos, ¿no? Entonces, hay niños que en las condiciones en las que vive o en las que se somete
les va en la vida como muy tranquilo, pero hay otros que se enferman, que literalmente se enferman y nacieron todos sanos y están todos sanos. ¿Es una parte psicológica o...? Mira, son múltiples factores. Primero, hay que tomar en cuenta que somos iguales pero diferentes. Tenemos dos ojos, boca, nariz, brazos, piernas, igual, pero somos diferentes de acuerdo a nuestra estructura y nuestro metabolismo. Y en ese crecimiento, tal como dices tú, en ese crecimiento se van dando cosas diferentes. Hay niños, no me gusta eso y no lo comen y no lo comen. Hay unos que comen mejor que otros. Hay unos que, y desde el punto de vista emocional, hay unos que se adaptan mejor a una forma que otra, o reciben o interpretan de manera diferente todo lo que les va pasando a su alrededor, y eso los lleva a respuestas diferentes. Ante la agresión, vamos a decir, de virus, de bacterias, de lo que sea, pues. Entonces son dos condiciones que hay que tener siempre presentes. Es difícil, sí es difícil, porque hay que ver todo el esfuerzo que hay que hacer para mantenerse desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de estrés, desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de entorno, para estar bien y para que el cuerpo pueda responder. Por eso precisamente es que existen toda una cantidad de cosas que nos ayudan desde el punto de vista nutrición, saber y hablar de los alimentos y qué es lo que es desde el punto de vista de relajación muscular, autosugestión, meditación, es decir, toda una cantidad de cosas que van a complementar el cómo adaptarnos nosotros a la vida, al sistema, a las condiciones, que todo ha ido cambiando. Nosotros somos producto de una evolución en el tiempo de millones de años. Pero en esos millones de años han ido cambiando y cambiando y cambiando todas las condiciones externas a nosotros, tanto desde el punto de vista de naturaleza como desde el punto de vista de trabajo y de condiciones a las cuales nos vamos enfrentando. Y que además hoy en día, por ejemplo, hay factores de intoxicación sin darnos cuenta, a través del aire, a través del alimento, a través de todo, que es un elemento que sin darnos cuenta, sin verlo y sin sentirlo, está allí evitando que nuestro cuerpo esté en las condiciones óptimas de salud para defenderse de todo lo que requiera. Yo quería hacer una acotación antes de cambiar del tema, que tiene que ver con la adaptación, con el cambio, con eso de que todo es un proceso. Hay un hecho bien interesante que me llamó mucho la atención en Dinamarca, que es uno de los países nórdicos, y es que los niños pequeños, yo no sé exactamente a partir de qué edad, pero yo creo que a partir del mes o quizás antes, los ponen a hacer la siesta en el porche, en su coche. Y a mí me llamó mucho la atención, ¿y esto qué es? Y es para que el niño vaya adaptándose al frío desde esa edad. Yo creo que al mes, antes del mes, ya los están sacando al porche para que hagan su siesta en el porche. En el primer mes. Sí, en el primer mes, me están ayudando por aquí. Y en los preescolares lo siguen haciendo, todos los preescolares tienen los coches afuera para poner a dormir a los niños afuera. Después entran, porque es invierno, pero los ponen en pleno invierno a eso. Entonces, bueno, es un proceso de adaptación que lleva tiempo desde muy chiquito, y por eso quizás cuando están adultos no necesitan el mismo tipo de protección que necesitamos nosotros los que venimos del otro lado del mundo. Quizá, Fanny, un poco me llevas a pensar en este momento que culturalmente escuchamos más lo de adaptación a la parte emocional, a la parte de estrés. Va frecuentemente, pues cuando hablamos en grupos, y quizás entre los mitos también, la parte de adaptación más a eso que a la parte física, de tomar en cuenta el cuerpo per se. Yo, por ejemplo, yo soy médico, y en todas las reflexiones que últimamente he tenido, he llegado a la conclusión de que nosotros nos formamos para la patología establecida, ya como tal, y tratarla, cada uno dentro de su especialidad y lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que antes de que se produzca la patología propiamente dicha, hay la fisiología, es decir, la forma de funcionamiento del cuerpo, que se puede alterar y producir una disfunción sin llegar a la patología como tal expresada
que requiera el médico y que la persona considere, no, yo necesito ir al médico. No, ya hay una disfunción que lleva a la aparición de patologías, cierto, pero esa disfunción tenemos que aprender a oírla, a entenderla y a trabajar nosotros con nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para llevarlo a las mejores condiciones de respuesta, para que realmente esté en salud. Para no llegar a la patología. Para no llegar a la patología. Porque fíjate, Ana María no le he escuchado hablar por ahí, pero en lo que estamos iniciando dijo, no, porque es que después que lo operan a uno de la vesícula le da diarrea. Entonces, claro, pero el problema no es ese, es por qué tuvieron que operarte la vesícula. Ya allí había una disfunción que llevó a formación de cálculos en la vesícula y quitaron la vesícula. Entonces, al quitar la vesícula te quitan el dolor, te quitan el problema patológico de ese momento que te hacía sentir mal. Pero la disfunción por la cual llegaste a eso está, sigue, porque fue la que no se le hizo atención antes de la presencia de la patología. Entonces, esa disfunción es la que te lleva a la diarrea, no tener la vesícula. Bueno, pues Por fíjate, eso, una de las cosas que debemos, vamos a decir, llevar, debemos aprender, debemos estudiar dentro de nuestra cultura en este momento es aprender a escuchar nuestro cuerpo, aprender desde el principio. Allí inclusive recuerdo que en la familia, por ejemplo, se normaliza, entre comillas, síntomas. No, es que en mi familia todos sufrimos del colon y tenemos gases. No, es que en mi familia, tú sabes, nosotros siempre tenemos que andar abrigados. No, porque es que en la familia, espérate un momentico. Eso puede ser expresión de una disfunción y que más bien culturalmente lo que se transmite es tenemos que seguir comiendo esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, aun cuando nos lleva a que el cuerpo no esté bien y que se exprese con disfunción. Se sigue, pero como no es una patología que me lleve al hospital ni a la clínica, ni a la necesidad de un tratamiento, entonces, bueno, no importa, eso es normal para mi familia. Pues que en mi familia todos somos así. Entonces, claro, hay cosas que también comprendiendo. tengo una amiga que vive aquí en España, que es la Mini, y ella dice, María Margarita Raskin, ella dice que yo tengo el colesterol altísimo porque es un problema de familia. Y todos sufrimos de colesterol alto. Ella lo dice, que todos tenemos, y es un tema hereditario, dice ella. No lo sé. Fíjate, allí, claro, hay cierta patología en la cual falta la enzima, pero eso del colesterol no es tanto así. Inclusive Gladys, que está por ahí en algún momento, puede decir, en la peor condición de Venezuela, el colesterol, el triglicéridos que lo tenía alto, se normalizaron, porque comían mal, porque no había oportunidad de conseguir la alimentación como era. Entonces no se requería pastilla, lo que se necesitaba era el cambio de alimentación para que eso se produjera. Entonces, claro, si hay alguien que tenga una difusión, está bien, pero no, el colesterol lo necesita el cuerpo, es fundamental para la síntesis de todas las hormonas. Y el colesterol lo produce el hígado si no lo comemos, porque necesitamos ese colesterol para la síntesis de hormonas. Entonces, mira, hay que mirar las cosas un poco más integral desde la función y desde qué será lo que está pasando. Porque también todo eso me puede llevar a mí a la justificación de hacer algo, porque como es un mito que traigo yo de creencia y explicación de un fenómeno de mi familia, de los grupos, de la sociedad, de mi ciudad, de donde sea, entonces yo sigo ese caso, sigo tomando la pastilla, sigo esto, sigo pensando, no, es que sea así, yo sé así, y resulta que no es así, que yo puedo manejar, controlar y cambiar esa respuesta de mi cuerpo. O sea, que yo puedo cambiar esa diarrea. Pero fíjate, Tú eso puedes me cambiar pasa esa cuando diarrea. como grasa. Tiene que, sí, señor. Hay que estudiar un poquito más. Bueno, yo voy a quitar la lámina y para seguir conversando. El derecho, hermana, sí. Ok, y seguir con el derecho a palabra, exactamente. Un comentario rapidito para Ana María. Ana María, a mí me quitaron la vesícula hace más de 20 años y nunca sufro diarrea. ¿Ves? A mí Me quitaron la vesícula hace años. Hace como 21 años me quitaron la vesícula y no sufro diarrea. A mí hace 32 años me quitaron la vesícula.
Y Amanda, este comentario. vivo con diarrea. Bueno, Amanda levantó la mano, creo que tiene una ¿Quién? pregunta para Ana. Amanda Amanda, tenía la mano levantada. ¿Tienes una pregunta para Ana, Amanda? Si Amanda no responde, me voy a creer aquello de que las reuniones de Zoom parecen de espiritistas. Amanda, ¿estás ahí? Amanda, ¿estás presente? Responde. Amanda. Estoy trabajando, ahí pero está no, Amanda. creo que toqué la pantalla sin querer, pero no, la están escuchando, la están escuchando. Ah, no tenías pregunta. Ah, pero es No, no, no. espiritual la cosa, ¿vieron? Apareció Amanda. Estoy aquí, estoy aquí. Parece que ando Gracias, haciendo un Instagram, ando corriendo para allá y para acá. gracias, Está Amanda. bien, está bien. Lo Gracias. importante es que algo vas oyendo y algo va quedando, Amanda. Mm. Claro, claro, así que, ¿cómo estás, Diana? ¿Cómo estás, doctor? Bien, bien, todo bien. Dale, vale. ¿Alguna otra pregunta o mito? Él sí. ¿Él sí? ¿Yo? No, él sí. No, no, el cibol, ¿no? ¿No? Ya, yo a Ahí propósito, salió el dedo Sí. y creemos que la pregunta. sí. Mientras piensan si tienen alguna otra pregunta o mito Un mito. que quieran aclarar, me acordé a propósito de lo de los países nórdicos, que en Venezuela, al menos en Venezuela, pero creo que en América Latina en general quizás es muy parecido, o al menos en el Caribe, aquello de que cuídate del sereno. Entonces, allá no tenemos aquel frío nórdico, pero el fulano sereno acaba con todo el mundo. No lo pongas no saques al niño después de las 6 porque le cae sereno. ¿Cómo es? Sí. No sé, ni sé qué es el sereno, ni sé qué es lo que hace, pero me decían que no lo sacara, Nadie lo vio. pero me decían que no lo sacara que si lo sacabas, lo taparas bien, le pusieras un pañito en la cabeza para que no le pegara el sereno. Mi mamá es ¿Cuál No, pudiera ser? Ajá. Había Ajá. muchos mitos, ¿no te acuerdas del mal de ojo? Ah, Cuidado con el mal de ojo y los niños enseguida salíamos a buscarle una piedrita, no me acuerdo, una semilla, ¿Cómo una es cosa que eso? se le ponía. Yo no me acuerdo, digo, yo no, cuando yo llegué no estaba eso, así que cuéntenme de qué se trata. Sí, eso fue Al eso. nacer el niño, te indicaban que le pusieras o una cinta roja o un azabache para evitar que le cayera mal de ojo. Entonces Ah, a los sí. bebés se les regalaban azabaches, sí, cuando nacían se les regalaban azabaches. Yo todavía tengo. Sí, porque si los veía alguien en la calle con mala intención de algo, no sé qué, el muchachito se enfermaba. Se enfermaba. En cambio, eso lo En México protegía. también hay, sí, en México también existe, no se ponen, pero Yo me imagino que algún niño lo sacaron de noche y se enfermó, quizás porque ya venía quebrantado y no lo habían observado, y a partir de allí quizás nació el mito del sereno, no lo saques de noche porque se enferma, y si lo sacas, cúbrelo bien, probablemente, pero recuerdo y a mí me lo decían mucho, ¿no? Entonces, bueno, no era nada más en los países nórdicos. el mal de ojo existe en todos lados, mija, hasta en África, te lo apuesto. Ah, bueno, yo tengo Otro mito. que si te mojabas con lluvia, tienes que llegar a tu casa y bañarte para no enfermarte. Eso la gente lo dice muchísimo. Sí. Oye, te mojaste Sí. con la lluvia. Báñate. Ven y bañate con agua tibia y no te vas a enfermar. Con agua tibia. Yo me pregunto, ¿será verdad eso o no? Pues yo creo que si ya te están diciendo te vas a enfermar, a lo mejor te enfermas. Me baño o no me baño, ¿verdad? Eso influye, Te Lavado mojaste el con cerebro, lluvia, se llama. báñate en la regadera. es verdad. Eso influye. Es que siempre en el mito sencillamente hubo una observación de algo que sucedió. Lo que pasa es que algo que sucede puede ser por cualquiera de las cosas que tenemos alrededor de ambiente, de individuo, de pensamiento, de cualquier cosa. Entonces, claro, la explicación que se le da es la que en ese momento se le ocurre a alguien y eso sigue dándose. Pero realmente no, con la evolución de la ciencia y todo lo que sabemos hoy en día y comprendemos mejor cómo responde el cuerpo, por qué, etcétera, entonces entendemos que estas cosas no tienen un fundamento científico que dé esa explicación, entonces mira, realmente no es así, no es cierto.
Bueno, para ir concluyendo esta primera parte y darle la palabra a Fanny para que rápidamente les comente la creación de la comunidad Olas de Salud, yo diría como una especie de resumen de lo que fui entendiendo, que lo más importante es tener conciencia del propio cuerpo en el estado de salud, para que cuando haya alguna diferencia, algo que observemos, prestar atención a uno mismo y al entorno, de manera tal de no llegar a la enfermedad, no llegar a la patología que implique que tenga que ir a un hospital. Chequeo con Ana mi conclusión. Mira, un poco, nosotros, fíjate que el corazón nunca se para. El corazón todo el tiempo, tac, 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 tac. La respiración, es decir, todo el funcionamiento del cuerpo es inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta de que está eso. Nosotros nos damos cuenta que estamos vivos y vamos y venimos y hacemos, pero ¿cómo llegamos? ¿Qué era lo que estaba pasando en los órganos internamente para que eso sucediera? Nosotros no tenemos conciencia de eso. Cuando nosotros estamos así, que podemos hacer las cosas y el trabajo, ir y venir, dormimos las horas que hay que dormir, comemos, etcétera, no pasa nada, estamos en salud. Porque no hay manifestación de ninguno de esos órganos ni sistemas que nos esté diciendo no puedo contigo. Cuando empiezan a aparecer a conciencia cosas para las cuales no estábamos preparados, una taquicardia o más frío de lo que corrientemente había, de lo que sentía, mi adaptación ya no es buena, dolor, etcétera, etcétera. Entonces allí ya hay un síntoma de algo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso puede ser breve, rápido y no llegar a que es que no puedo caminar. Ya la rodilla se me hinchó de este tamaño, ¿no? Pero esos cambios, que es lo que te decía, sobre todo desde el punto de vista digestivo, desde el punto de vista de sueño, desde el punto de vista de las condiciones que sabemos son las condiciones de salud que empiezan a alterarse, entonces hay algo disfunción, porque no puedo decir que es que tengo, que no puedo caminar, no, sí puedo caminar. Lo que pasa es que hay algo que me recuerda que no estoy bien. Entonces hay que saber sentir ese tipo de cosas, identificarlo y modificar. Claro, ¿qué te digo? Puede ser hasta cómo estoy trabajando, por ejemplo, por eso que hay que ver cómo trabajo, el tiempo que estoy sentada, cómo estoy sentada, el tiempo que estoy parada, cómo hago las cosas, cuándo hago las cosas, por qué las hago, etcétera. Lo primero es preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué, cómo, cuándo, cómo? Y entonces a lo mejor la respuesta la vamos a obtener nosotros mismos allí. Oye, pero es que estoy sentada trabajando con la pierna más alta que la otra, con el de medio lado. ¿Qué comí ayer? Comí algo que habitualmente no lo como. O hacer pruebas, bueno, yo voy a dejar de comer esto porque creo que me está cayendo un poco mal, sintiendo el estómago cuando nunca había sentido digestión. Entonces, claro, es uno mismo el que tiene que identificar en la observación de sí mismo, inclusive comparando con lo que toda la vida he sido y las respuestas que he tenido ante todo, entonces hacer conciencia de eso y decir, algo está funcionando mal. Y, por supuesto, buscar siempre quién me puede ayudar en la respuesta de lo que está pasando. Yo quiero hacer mención a mi caso particular, simplemente con un síntoma que tenía, que era que el estómago después de comer o de tomarme una cervecita, y no grande sino pequeña, aquello era una orquesta. Sonaba aquello de todas las maneras. Y cuando tenía alguien sentado al lado decía, ¿y eso qué? A mi estómago. Y cuando dormía con alguien me decía, pero no me dejas dormir, mamá, cuando dormía con mi hija, porque entonces empezaba aquel estómago a sonar. Y desde que tomé conciencia de que eso, yo decía, en mi familia todos hay gente con muchos gases, y eso es lo que está ahí en el estómago. Les diré que desde que empecé a observarlo y a tratarme desde lo funcional, qué es lo que estoy haciendo, que no me funciona bien, eso no es normal, es decir, no es lo adecuado. Bueno, el otro día me sonó un poquito y yo dije, se me había olvidado que eso existió en mi vida.
Explica qué es tratar desde lo funcional. Desde lo funcional, Ana puede explicarlo mejor que yo. No voy a improvisar con una médico aquí. Sí, no, ella, sí. La alimentación y nutrición. A ver, ¿qué tiene que ver con la alimentación en el caso La alimentación. Ahí el primer elemento a tomar en cuenta es la alimentación y el cómo yo digiero lo que consumo. En la alimentación hay una serie de problemas que es que nosotros en la evolución como seres humanos, en millones de años, fuimos consumiendo primero lo que conseguíamos, vegetales, después animales, etcétera. En toda la evolución fuimos, pero siempre las cosas que teníamos alrededor en la naturaleza que se iban dando naturalmente, creciendo y evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? Que con el gran crecimiento que ha habido de la población y el interés de la industria agroalimentaria por cubrir las necesidades de toda esa gente, toda la población, se fue entonces cambiando la forma de hacer crecer las plantas, se fueron haciendo modificaciones, inclusive genéticas de las plantas. Se fue dando alimento a los animales que no estaban habituados a consumir. Antiguamente, cuando el ganado, por ejemplo, consume pasto, él tiene cómo digerir el pasto y él, igual que nosotros, tiene un sistema que está adaptado a eso. Entonces resulta que se empezaron a dar alimentos a los animales, que son alimentos sintéticos o combinados o pelotitas de no sé qué, no sé cuánto, pero no el alimento que él tomaba. Entonces, ¿qué pasa? Que el animal tiene como nosotros un sistema inmune. El animal no tiene todos los sistemas internamente que responden a eso y empezó ya a haber una respuesta de desconozco este alimento, desconozco lo que me están dando. Entonces, por supuesto, ya la leche que sale de ese animal, el queso que se forma de ese animal, la carne que consumimos de ese animal, no es la que nuestro cuerpo estaba adaptado a digerir. Igual los vegetales, el empobrecimiento de las tierras, los pesticidas, hay miles de factores que intervienen allí, pero que llevan entonces a que nuestra alimentación no sea la que nuestro cuerpo reconoce como amigo, como que me va a dar los elementos que yo requiero para vivir, sino como algo que desconozco. Entonces me llegan cosas que dice el cuerpo, esto como que es un enemigo, déjame, yo tengo que responder, yo no puedo dejar que este individuo se enferme por esto que está comiendo. Entonces eso despierta el sistema inmune y viene ya una respuesta a ver qué hacen con ese elemento y allí empieza la inflamación, que es una respuesta normal del sistema inmune, empieza la inflamación, esa inflamación en la mucosa digestiva es la primera que entra en contacto y el primer contacto y la primera respuesta que va a tener el sistema inmune. Entonces viene una inflamación que se llama inflamación silente, porque no necesariamente tiene una expresión patológica que nosotros pudiéramos identificar, como les decía antes, pues como una patología específica. En algunos casos sí, en otros no, pero resulta que nosotros podemos vivir años con una inflamación silente que no solamente es inflamación, como estoy diciendo, sino que va produciendo cambios a nivel de las células, a nivel de la reunión de una célula con otra, etcétera, que van pasando entonces sustancias a la sangre que no deberían pasar. Total, que eso hace que se exprese de manera disfuncional lo que es normal. Entonces yo lo estoy sintiendo, pero no es ninguna cosa que me lleve, ¿ok?, a el especialista y a la operación y a qué sé yo, sino que hay eso allí. Fundamentalmente la alimentación. Claro, aparte de eso, hay otros elementos con lo de respiración, lo que penetra a través del aire, a través de la piel, a través de las cosas con que nos lavamos las manos, nos bañamos, etc. Bueno, esto más o menos para darle una orientación en esta parte. Haremos un conversatorio sobre la alimentación y la inflamación. Así es. Creo que es un tema importante que abordaremos y planificaremos, pondremos fecha. Así es. Bueno, vamos a darle la palabra a Fanny para que les comente acerca de la comunidad Olas de Salud que queremos lanzar hoy. Bueno, yo creo que se han dicho muchísimas cosas que van a ilustrar y que les sirve de soporte a la presentación que voy a hacer en este momento de
nuestra comunidad Olas de Salud. Lo primero que quiero es plantearles una pregunta o una reflexión. Cosas como esta frase, con tantas recomendaciones de familiares y amigos, ya no sé qué es lo mejor para mí. Otra, estoy agitada, ansiosa y no logro descansar. ¿Qué será lo que puedo hacer? La verdad que no hace falta mucho ir al médico, porque yo puedo resolver rápidamente con Google. Esa es otra de las tantas cosas que a lo mejor han oído por allí. Nunca sé cuándo estoy ante una real emergencia con mis hijos. O con tanta información en las redes, ya no sé qué es lo mejor para poder realmente prevenir una enfermedad o las enfermedades. Hay otra reflexión. No duermo muy bien y no sé si debo o necesito hacer algo. Pero bueno, hay mucha gente que dice, es que yo no duermo, yo soy así. Yo duermo 3, 4 horas y es suficiente. Otra, ante cualquier síntoma de salud de mis hijos, lo primero que hago es salir corriendo para el hospital. Porque realmente no tengo otro recurso. Me siento muy sola, no tengo con quién compartir mis inquietudes en relación a mi salud. O quizás soy mamá primeriza y no sé qué hacer con la salud de mi hijo. Ese puede ser muy común entre las primerizas. El susto de no saber cómo atender y qué hacer con los recién nacidos. Necesito tiempo para mí y no sé cómo hacer. Todas estas frases que quizás ustedes mismos han tenido o han escuchado son las cosas que nosotros en la comunidad Olas de Salud queremos ayudar a responder y a buscar y a darles información en relación con qué pudiesen hacer al respecto. La pregunta es, ¿qué es la comunidad Olas de Salud que hoy le planteamos? Pues es un espacio de acompañamiento y apoyo que busca acompañar y apoyarlos en un tiempo en el cual ustedes puedan expresar sus inquietudes libremente y encontrar respuestas sobre dudas en relación con la salud física o la salud emocional. ¿Y nuestra comunidad de dónde nace? Nuestra comunidad nace de la necesidad de continuar aportando respuestas efectivas a lo que es la gran familia de Olas de Salud. Nosotros, si recuerdan algunos de ustedes que fueron nuestros asistentes participantes en el momento del COVID, nosotros hicimos regularmente conversatorios todos los sábados durante 2 años en esa idea de dar respuesta y apoyar a nuestro grupo, a toda la gente que nos sigue en Olas de Salud. Pero además, un poco preocupados por la desinformación o quizás la información a veces errónea o que no viene de fuentes realmente científicas en relación a la salud y que muchas veces están en las redes sociales a nuestro alrededor. Entonces, ante esta situación, todo eso nos llevó a reflexionar y a pensar que es importantísimo y urgente educarnos en salud. Una de las cosas que Ana insistió en que el entorno puede ofrecernos un montón de cambios, pueden estar sucediendo muchísimas cosas, pero si estamos sanos, si estamos equilibrados emocional y físicamente, si estamos bien, pues vamos a poder manejar aquello que puede estar sucediendo a nuestro alrededor y los cambios que se produzcan. ¿Por qué entonces educarnos en salud? Bueno, no hay que insistir mucho, no hay que hablar de la cantidad de cosas en las cuales hemos estado envueltos, como la pandemia de hace 2 años, que ya me parece hace un siglo, como el incremento de enfermedades como el cáncer y la diabetes, inclusive desde niños muy pequeños, de la contaminación atmosférica, sónica, hídrica
y química, la cantidad de contaminación química de los productos que comemos, de los productos con los cuales nos bañamos, etc. Los fenómenos naturales cada vez más frecuentes, calor excesivo, frío excesivo, terremotos, qué sé yo, las migraciones a las cuales nos hemos visto obligados cantidad de personas en diferentes países, y lo otro que es terrible, que es la desvalorización de la vida humana. Lo más importante definitivamente en este momento no es el hombre, por lo menos es lo que se expresa a través de las acciones que vemos que se toman en algunos momentos y en algunos lugares. Otra cosa que está evidentemente y es claro para todos en el tapete es la dictadura tecnológica del mundo virtual, que es muy importante, la tecnología y el mundo virtual. Sin embargo, no puede ser lo único y lo más importante en la vida. No puede sustituir al ser humano. Y el hipnotismo de las redes sociales, que a nivel de salud a veces nos saturan con información sin filtros de calidad y de veracidad. A propósito de eso, yo justamente vi en las redes sociales, que no sé, en Facebook, había un médico diciéndole a un muchacho, ¿cuántas horas, 4 veces al día tienes el teléfono en esta posición? Se daña la columna. Y lo enseñó y le dijo, ponga el brazo así, ponga esto así y pon por lo menos el teléfono a esta altura. Porque es así, sin darnos cuenta, vamos dañando la salud y el equilibrio que necesitamos, como decía Ana, para poder hacer frente a las adversidades y a las situaciones que podamos encontrar. Este último punto en el cual consideramos este impulso, estas ganas, esta necesidad de educarnos en salud, es las duras circunstancias de las migraciones, que al desintegrar las familias hacen que se pierda y se haya perdido la transmisión oral, ese modelaje de salud en la cual aprendíamos de las abuelas, de las tías, del entorno, principios básicos de salud, y que ahora simplemente estamos dispersos en el mundo. Entonces, eso nos lleva, como lo dije ya hace un momento, a que se haya incrementado de manera terrible la pérdida de la salud cada vez más. La invitación definitiva es a que nos cuidemos en salud y que nos cuidemos todos y que podemos apoyarnos, que es la idea de esta comunidad, con la presencia, con la oportunidad de expresarnos y de preguntar. Pero para eso, como lo dijo María Eugenia en un momento, es fundamental, y lo dijo Ana también, tener conciencia de nosotros mismos. No de que yo soy Fanny y yo soy psicoterapeuta. No, yo no soy. Yo soy Fanny y tengo un cuerpo para empezar. Y tener conciencia de lo que soy como cuerpo, de cómo me siento, cómo funciono, cuando estoy bien, cuando no, y que cualquier síntoma me permita saber si está dentro de lo que yo siempre he tenido o es nuevo, etc. Hay que respetarlo y hay que asumir la responsabilidad de cuidarlo, no solo que sea el médico que me va a cuidar. Soy yo que tengo que empezar por tener conciencia de él y cuidarme. Y además, otro elemento fundamental, que es aprender qué y cómo comer, basados en nuestras necesidades particulares, por lo que Ana decía, somos iguales y diferentes, y en la calidad de los alimentos que consumimos. Necesitamos, por otra parte, rescatar y aplicar los principios básicos de salud que se transmitían a través de la familia y que se han perdido. Ante todo esto, vamos entonces a unirnos, a apoyarnos, a informarnos y a cuidarnos. Y para eso los invitamos a ser parte de nuestra comunidad Olas de Salud. En nuestra comunidad Ola de Salud, a través de actividades como conversatorios, videos, la fuerza de sentirse que pertenecemos a un grupo, a una comunidad, de sentirnos acompañados y la decisión de asumir la responsabilidad de nuestra salud nos va a permitir rescatar y manejar principios elementales de salud, porque realmente son básicos y elementales. Desarrollar hábitos saludables que permitan fortalecer nuestro autoconocimiento. Sentirnos acompañados en el camino de cuidar y mantener la salud. Y generar
sin darnos cuenta, un mejor balance y disfrute de nuestra vida. Ya terminando, nos quedan pocas láminas, queremos decirle que a través de la comunidad les ofrecemos 2 sesiones de conversatorios mensuales online y en vivo, con nuestros profesionales o bien con especialistas invitados en el caso de que se necesite un especialista para responder a algunas inquietudes. Les ofrecemos la posibilidad de expresar inquietudes sobre su salud, cada uno sobre su salud, y la de su familia. Y además, la posibilidad de que tú propongas un tema particular que te interese por alguna circunstancia. Un acceso libre a nuestros videos de meditación, de relajación, de respiración consciente, que están en el canal privado de YouTube, y al blog con los artículos y notas de Olas de Salud. Te ofrecemos nutrirte de información sencilla y práctica sobre salud para aplicar día a día. Te ofrecemos descuentos en el coaching médico y de psicoterapia y en programas y talleres que estamos permanentemente organizando, generalmente vía online. Para terminar, la pregunta que a lo mejor algunos de ustedes están haciendo es ¿cómo formar parte de la comunidad Olas de Salud? Para formar parte de la comunidad hay que hacerse miembro y aportar una cuota semestral de $150. Esa cuota semestral, esa participación, como ya les dije anteriormente, les da la posibilidad de una serie de actividades y de beneficios a través de la comunidad. Y bueno, con esto vamos a cerrar, a invitarlos a que se inscriban y que nos acompañen quincenalmente. Es un evento que se va a hacer cada 15 días en el horario que está pautado por ahora en este momento. No hay preguntas y no hay más comentarios, nada más que agradecerles de nuevo su presencia y su participación. Seguiremos en contacto y ya les estaremos enviando información acerca de todas las actividades, etcétera, que vayamos realizando. Y con respecto a la comunidad Olas de Salud, pues pueden contactarnos por la vía que siempre lo han hecho, ante cualquier necesidad, comentario o duda, o sencillamente a través de la página web donde hemos ya agregado información bastante amplia al respecto. Y cualquier necesidad que tengan, como siempre, por supuesto, también contáctenos. Thank you.